Gloria a Dios. Hoy es un día precioso. La verdad que le daba gracias a Dios y yo no sé qué había en sus mentes esta mañana cuando abrieron sus ojos, pero yo le daba gracias a Dios de poderme levantar de mi cama, estar con mi esposa, con mis hijos, tener que ponerme, tener un alimento en mi casa. Dios ya ha hecho tantos milagros con solo abrir los ojos, al solo levantarse y estar hoy aquí. Ya hemos sido muy bendecidos, amén. Y eso que genera, eso genera en nuestras vidas alegría, gozo de poder conocer y estar en la presencia del Señor. Entonces quiero invitarles que me acompañen en una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día maravilloso, Dios. Un día, Señor, en que hemos visto cosas nuevas y milagros en nuestras vidas. Hemos podido venir a alabar y bendecir tu santo nombre. Hemos podido recordar ese sacrificio precioso, Señor, que tú hiciste por nosotros. Y ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir esa palabra que tú envías para nuestras vidas, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, que sea todo de ti y nada de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido un milagro? Bueno, hay hartos. Gloria a Dios. Pero ¿qué has pensado cuando tu milagro no ha llegado? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cierto? A veces. Y esto me llevó a un pasaje en Lucas, en el capítulo 13, versículo 10 al 13. Y dice la palabra de Dios. Estaba Jesús, enseñaba Jesús en una sinagoga, el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí este relato en Lucas me impactó mucho porque dice que Jesús estaba ¿en dónde? En la sinagoga. Y la sinagoga era un lugar destinado para estudiar la palabra. Y en ese lugar de culto estaba Jesús. Y también estaba una mujer enferma que llevaba 18 años. 18 años enferma, soportando su enfermedad. Y andaba encorvada. Y había buscado todos los medios para liberarse de su joroba, de su enfermedad. Pero no lo había conseguido. Dice la palabra que Jesús la vio, estando en la sinagoga. Y en esa condición la llamó y le dio una palabra. Le dio la respuesta que había estado esperando por 18 años. Y hoy el Señor te puede dar la respuesta con una sola palabra de Él. Porque Jesús es la respuesta. Le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego puso las manos sobre ella y esta mujer enseguida se enderezó. Y sucedió un poderoso milagro en una mujer 18 años enferma. Estaba muy agobiada. Agobiada, sí, pero con una buena actitud. ¿En dónde estaba la mujer? En la sinagoga, aprendiendo de la palabra. ¿Esta mujer estaba enferma? Sí, pero con una muy buena actitud. ¿Preocupada? Sí, pero con una muy buena actitud.
Imagínense ustedes 18 años encorvada y buscando todos los medios para sanarse en médicos, en todos los sitios, pero no lo había logrado. Por eso dice Lucas que de ninguna manera había podido enderezarse. Ella en sus fuerzas pudo haberse quejado, como a veces lo hacemos nosotros cuando no nos llega una bendición o una sanidad. Le oramos a Dios, le clamamos a Dios. Esta mujer pudo reclamarle a Dios. Pudo haberse enojado con Dios y decirle, bueno, pero yo te he clamado mucho, he orado mucho para que me sanes de esta enfermedad. Mira que yo he hecho todo lo que he podido. Yo voy a la sinagoga a aprender tu palabra. Voy a la iglesia, estudio la palabra, oro, diezmo, hago todo y nada pasa conmigo. Podría decir, Señor, es que tú definitivamente no me quieres escuchar. Y a veces nos disgustamos con Él y peleamos con Él. Ella pudo haber hecho todo esto, pero esta mujer no lo hizo. Ella no renegó. Ella no se alejó a pesar de que estaba agobiada por esa dura enfermedad. Ella no se enojó con Dios. Ella no se alejó de Dios. A pesar de llevar 18 años en esa condición. ¿Y cómo sabemos esto? Porque dice el Evangelio que Jesús la vio y Jesús estaba en la sinagoga. Es como si hoy tú tuvieras una enfermedad terrible, llevaras muchos años, tuvieras un diagnóstico terrible y el Señor no te hubiera respondido, pero hoy el Señor te puede responder a esa pregunta. Ella iba a estudiar la palabra. Esta mujer, a pesar de su condición, me imagino que muchos se burlaban de ella por su condición, le hacían bullying, pero ella se mantenía firme, a pesar de tener un no de Dios, porque el silencio de Dios, la no respuesta, la consideramos nosotros como una negativa. Pero ella no dejó de buscar de Dios, a pesar de su condición, seguía asistiendo a la sinagoga, a pesar de todo. No dejó de buscar el crecimiento espiritual. Nosotros a veces, con cualquier cosita, lo primero que hacemos es salir corriendo, alejarnos, no estudiar la palabra. Una mujer que a pesar de todo no dejó de crecer. Ella seguía buscando a Jesús. Ella no dejó de hacer lo correcto. Seguir leyendo, seguir estudiando la palabra, seguir buscando la presencia de Dios. ¿Se imaginan cuántos pensamientos pasaron y atacaron su vida? ¿Cuántas personas le dirían, pero ¿a qué vuelve? 1 año, 2 años, 5 años, 18 años. Pero a pesar de todo esto, ella no permitió que nada la alejara de Dios. Ella sabía que era más fácil pasar la dificultad y la enfermedad tomada de la mano de Dios que fuera de Él. Y esto es importante. Es más fácil pasar la enfermedad y el dolor y la tristeza tomados de la mano de Dios que lejos de Él. Y el resultado de esa buena actitud es cuando Jesús llega hasta donde ella estaba, en el lugar correcto, en la sinagoga. En el sitio donde se estudiaban las Escrituras, y allí la vio Jesús y obró ese poderoso milagro. La enseñanza aquí es que a pesar del problema, no se apartó de Dios. A pesar de la enfermedad, no se apartó de Dios. Porque Él puede hacer que lo imposible se vuelva posible. En un instante, en un momento, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Por eso, lo único que nosotros podemos hacer es darle la gloria a Dios.
así la respuesta se demore, así la situación sea muy difícil. Créalo, Dios lo verá y en su momento hará su milagro. Y entenderemos por qué no llegó antes, porque Dios nunca llega tarde, ni obra tarde, es en el momento justo que Él lo hace. Porque Él conoce nuestro corazón y Él siempre responderá a nuestra necesidad. Esta mujer obtuvo la victoria, obtuvo el milagro que quedó registrado en la palabra de Dios. Y luego Jesús la llamó, le puso las manos sobre ella y ella dice que de inmediato se enderezó. Dice el relato que después ella se dedicó a glorificar el nombre del Señor. Y esta mañana, mientras nosotros alabábamos, yo sentía que nosotros traíamos ese corazón, un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Porque hemos visto a Jesús en nuestras vidas y pensamos en nuestra condición anterior y decimos, Dios, gracias porque tú eres maravilloso. Cualquiera que sea el problema que tú lleves hoy, no importa lo difícil, no importa el tiempo que lleves, nunca te alejes del Señor. Nunca dejes de estudiar la palabra, nunca dejes de escudriñar las Escrituras, porque solo en Él tendremos la respuesta. El apóstol Pablo está en una prisión y escribiendo, y escribe acerca de la buena actitud que un cristiano debe tener. En Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 27, escribe lo siguiente: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticia de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Pase lo que pase. Un hombre en la cárcel, ¿qué actitud? Un hombre seguro y confiado, un hombre que sabía, que hacía la referencia, porque aquí Pablo cuando está haciendo esto, él está pensando ir a visitar a los filipenses, pero dice que no importa si sí o si no, pero él quiere ver, él ve más allá, él ve la actitud que ellos empiezan a tomar a través de las cartas que él envía, que vendrán perturbaciones inesperadas, que vendrán frustraciones, que vendrán dificultades, que todo lo que puede pasar, pero que una buena actitud como la que Cristo nos enseñó nos debe hacer firmes cada día y luchar por la fe. Y vemos en Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 1, otro milagro. Y dice que es la cura de la mano de un hombre, una mano seca. Dice, entró otra vez Jesús, ¿en dónde? En la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba o no en el día de reposo para poder acusarle. Aquí estaban pasando muchas cosas. Un hombre en ese entonces con una mano seca que no podía utilizar, que tenía que trabajar para llevar el sustento a casa, no es una situación difícil, no es una situación fácil. Y muchas personas estaban atentos de la reacción de Jesús porque era un día de reposo. Pero ¿qué creen que hizo Jesús? Dice que ellos lo observaban en el día de reposo para poderlo acusar. Y entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal para salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio y mirando los entornos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Estaba en la sinagoga. La actitud de ese hombre le hubiera podido decir, los sacerdotes, todos estaban en contra. Él le hubiera dicho, no, espérate. Él aceptó. Nosotros a veces nos hacemos los difíciles hasta para recibir una bendición. La actitud de este hombre fue de sumisión, de aceptar
lo que Jesús, porque creía y sabía que Él podía sanar su mano. ¿Qué actitud tienes tú cuando vienen esas dificultades terribles en el hogar? Con un hijo en dificultades, una hija en problemas, cuando hay una enfermedad, un diagnóstico de cáncer, que te dicen no hay nada que hacer, o que de un momento estás bien y mañana estás en un hospital a punto de morirte. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Reniegas? ¿O nosotros no sabemos sino dar gracias cuando vienen bendiciones? Pero en las dificultades nos olvidamos de dar gracias también. Y sigue uno mirando la palabra y me encontraba también en Lucas, dice que en Lucas 8, en el versículo 43 y 44 dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 18 años. Perdón, 12 años, 18 años era el anterior. Que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. La actitud del corazón cuando sé que en Jesús encuentro la respuesta, que Él me puede sanar, que Él es mi respuesta, que Él me sanará, que el nombre de Jesús es sobre toda enfermedad. Así estaba hablando esta mujer, con una actitud buena, una actitud de seguridad, una actitud que la llevó a recibir ese milagro. Y hay uno más para finalizar, porque hay muchos ahí, milagros, con personas con buenas actitudes que creen a la obra de Dios, a la palabra de Dios. Dice que la sanidad del paralítico del estanque de Betesda, un hombre que llevaba 38 años de su vida esperando. Y yo veía todo esto y decía, Señor, y yo a veces me angustio por 2 días, por 3 días, por 8 días de una gripa, de una enfermedad. Pero realmente confiamos y creemos que Jesús nos puede sanar, que Él es el Salvador, que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Pero nuestra actitud cambia cuando hay enfermedad, cuando hay dolor. Cuando hay milagros y bendiciones, otra actitud, buena actitud. Pero cuando vienen las dificultades en casa o en nuestra vida, nuestra actitud puede cambiar. 4 puntos de una buena actitud. El primer punto es una buena actitud nos permite ver lo que otros no ven. Cuando tú tienes una buena actitud, cuando estás en disposición, cuando tú crees en Jesús, cuando conoces de la palabra, y vemos cómo Pablo estaba preso cuando escribió la epístola de los Filipenses. Pablo tenía una actitud positiva aún estando en la cárcel, en dificultad. Y eso no le impedía ver lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, que por sus presiones en el Evangelio, este Evangelio iba a progresar cada día más. Que los hermanos estaban más motivados y que la gente se estaba atreviendo a predicar el Evangelio desde la cárcel. Una actitud positiva. Si cambiamos nuestra actitud de queja, de reclamos ante las situaciones de nuestra vida, nos daremos cuenta que a pesar de las dificultades, tenemos mucho que agradecer a Dios. Por eso la palabra dice que el pueblo entrará por sus atrios con acción de gracias. Todos los días tenemos que agradecer al Señor por todo lo que hace y tener esa actitud en nuestro corazón de agradecimiento. Una buena actitud nos permite reconocer que Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo hemos visto, lo hemos vivido en los momentos más difíciles. Hay algo que sucede y nos encanta, estoy hablando del grupo de parejas. Cuando alguien tiene una enfermedad, escribe y todos nos apoyamos en oración. Y cuando la iglesia ora, uno siente ese poder de la oración y el Señor obra.
porque Él ha inclinado su oído a nuestro clamor. Y Él obra y nosotros tenemos que estar seguros y confiados. Y nosotros podemos decirle a un hermano, a alguien, ore por nosotros, ore por esta, apóyeme en oración. Una buena actitud nos mantiene firmes aún en los momentos más difíciles y a los imprevistos más complicados. Si nosotros recibimos las situaciones con una actitud más tranquila, con una actitud seguros y confiados de que no estamos solos, yo he visto muchas personas que tras una enfermedad, tras una situación difícil, se desploman, se van de la iglesia, se apartan de Dios y reniegan de Dios. Pero si tenemos una actitud diferente, una actitud de alegría, de seguridad, de esperanza, de confianza, van a pasar cosas increíbles en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de la historia de los 12 espías? Fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida. 10 tuvieron una actitud negativa y lo único que hicieron fue contagiar al pueblo con temor y con desánimo. Pero Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente. Ellos creyeron, ellos confiaron y no se dejaron vencer por el negativismo. Ellos decidieron confiar en Dios. Ellos decidieron ver el poder de Dios y no el poder de los enemigos. Una buena actitud tiene el poder de motivarnos para crecer como personas. Cuando tú estás siempre con una actitud positiva, todo lo vas a ver bien. En tu casa las cosas funcionan. Cuando tratas bien a tu esposa, a tus hijos, cuando siempre los llenas de esperanza, cuando les dices tenemos un proveedor, tenemos el que todo lo puede con nosotros. Y no negativo, que el hijo va a ir a la universidad. No, tú no puedes, no hay plata, no hay dinero. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud positiva frente a la vida, ¿a quién no le encanta encontrarse con una persona que es entusiasta, con una persona que cree, una persona alegre, una persona que está segura y confiada? A todos, amén. Personas con buenas actitudes. Nosotros, por eso podemos pensar que nuestras familias pueden mejorar y avanzar si tenemos una buena actitud. Con esa buena actitud podemos contagiar a otros. Pero lastimosamente a veces nos estancamos por no. Una mala actitud es falta de confianza en Dios y en su palabra, en sus promesas. Y nos encontramos diferentes tipos de personas. Yo no sé si aquí hay alguno de estos y si te identificas con uno de los que voy a nombrar. Unos son los llorones. ¿Le parece familiar? Son las personas que ante cualquier situación adversa lo único que hacen es llorar y quejarse. La lloradera y la quejadera. Así era el pueblo de Israel. Frágiles y siempre se decepcionaban rápidamente. Hay otros que son los que exageran los problemas. Una gripa y dicen, no, me voy a morir, eso es COVID, eso es terrible, eso ya. Hipocondriacos porque salen de una enfermedad y entran en otra. Siempre ven más grandes los problemas de lo que realmente son. Y por lo tanto empequeñecen a Dios. Ven los problemas desde la óptica humana, no de la de Dios. Entonces todo lo exageran, todo lo ven, se van a morir al otro día. ¿Y dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está el sanador? ¿Dónde está lo que tú ves en la palabra? Y hay otros que son los que renuncian, reniegan y se van. Son los que ante la primera dificultad quieren volver atrás, quieren irse, quieren abandonar. Ellos toman la salida fácil. Yo creo que de esos aquí no hay ninguno, ¿no? Pero Pablo dice algo increíble en Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La actitud de Jesús. Una actitud increíble. Jesús mantuvo siempre una buena actitud. Ahora mientras oraban el pastor en lo de la Santa Cena, yo
veía ese sacrificio tan terrible de Jesús, pero nunca lo vi renegar, nunca lo vimos renegar. La actitud de Jesús es una actitud de amor. Él oraba por todo, él siempre estaba seguro y confiado. La actitud de Jesús nunca fue el ponerse a la defensiva o desalentarse. Su objetivo era el de complacer al Padre. En medio de las pruebas, Jesús fue paciente. En medio del sufrimiento, Él estaba lleno de esperanza. En medio de la bendición, Él fue humilde. Incluso en medio de la burla, el abuso, la hostilidad, Jesús siempre fue con una buena actitud. Nunca renegó de nadie. El amor estaba en Él. Siempre estaba seguro y confiado. En 1 de Pedro 2, versículo 23, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué buena actitud la de Jesús. ¿Cuántos quieren tener esa actitud de Jesús? Filipenses me apasiona la actitud de Jesús, la humildad de Jesús, la generosidad de Jesús. Y nosotros vivimos amargados en todo momento y no tenemos esa actitud en las dificultades que Jesús sí la pasó, varón de dolores, pero nunca renegó. Cristo vino al mundo y estableció una nueva actitud hacia las relaciones con los demás. A veces vivimos cargados con los demás, no queremos hablarle al uno o al otro, nos alegramos por las desgracias del uno, por la enfermedad del otro. Terrible. Un día cuando sus discípulos estaban discutiendo entre ellos, se acerca acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Y Jesús les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús nos enseña que cuando nos preocupamos por nuestras propias cosas, esto puede provocar conflictos, cuando estamos solo pensando en nosotros. Pero cuando nosotros pensamos en los demás, en nuestro vecino, en nuestro compañero, eso trae bendición, eso genera actitud buena en tu vida, el desear buenas cosas, el bendecir a las personas, por terrible que sea, por ofensivo que sea, por lo que te haya hecho, siempre bendice, siempre cree, porque el Señor te bendecirá a ti. Tú eres un bendito del Señor. Es la voluntad de Dios que desarrollemos una buena actitud siempre. Y lo vemos en ¿dónde? En las bienaventuranzas, en la palabra lo vemos. Y nos pide que mostremos el fruto del Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu en nosotros. Que imitemos ese gran principio del capítulo 13, del capítulo de Corintios, de Pablo, capítulo 13, que habla del amor. Todo lo puede, todo lo soporta, y nos habla todo lo del amor, para tener una buena actitud. Cambiar de actitud. Los que necesitamos cambiar de actitud, hoy podemos decir, Señor, yo quiero ser como tú. Y tomar a Jesús como ejemplo, que en todo ese sufrimiento, en todo lo que pasó, porque Él pasó por las cosas más difíciles, fue humillado, vituperado, escupido, despreciado, pero nunca tuvo una mala actitud. La actitud de Jesús fue de amor, de comprensión, de perdón, de lo mejor.
Nosotros, ¿por qué no imitamos a Jesús en esa actitud de poder uno derramar el amor de Cristo hacia los demás? Compartir la palabra, contar de las buenas nuevas. Hablemos de Jesús con pasión, como nos levantamos esta mañana llenos de gozo por venir a la iglesia, por aprender de su palabra, por conocerle cada día más, porque queremos ser como Él. Si podemos conocerle un poquito y parecernos un poco a Él, nuestra vida será diferente. Nuestras familias serán diferentes, porque habrá comprensión, porque habrá diálogo, porque habrá amor, porque habrá consejo sabio. Nuestro país será diferente. Es el amor de Cristo, es la actitud de Cristo que debe reinar en nuestros corazones. Pero esto no es de oírlo, esto no es de hablarlo, esto es de practicarlo, esto es de vivirlo, de sentirlo en el corazón. Te voy a invitar que inclines tu rostro. Señor, ¿cuántas veces nosotros, Señor, estamos con actitud colérica, irascible? Y renegamos, Dios, y no vemos todas las bendiciones, Señor, y no vemos todos los milagros que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros, Señor, esa mala actitud. Tu palabra dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cambiar esa actitud de avaricia y de mezquindad por una actitud de solidaridad, de justicia, de caridad, de perdón, por una mejor actitud espiritual. Ser apasionado con tu palabra, Dios, de obediencia, Señor, obedecer con alegría tu palabra, vivir tu palabra con alegría, con gozo, con seguridad, sin temor. Amar a los hermanos, respetarles, orar por ellos, Señor. Levantar esos brazos espirituales del caído, del angustiado, del atribulado, Señor. Fontibón, Colombia necesita de mucha oración. Hay mucha oscuridad y mucho temor y mucha angustia y mala actitud. Pero hoy tú nos invitas a que te imitemos. En la dificultad te alabaremos, te honraremos. Siempre tendremos esa esperanza y esa actitud de que tú estás con nosotros. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Señor, dame más, Señor. Hazme un hombre, una mujer, Señor, con una actitud buena, agradable, con mis hermanos, en mi familia. Una buena actitud es saber pedir perdón. Una buena actitud es abrir el corazón y permitir que Jesucristo entre en tu vida, que gobierne tu vida desde ahora y para siempre. Que digas: Señor, hoy quiero cambiar de actitud. Hoy quiero ser ejemplo en mi casa, en la ciudad, en el mundo, Dios. Hoy me levanto, Señor, y el reto, Señor, es empezar a cambiar mi actitud. Que siempre me vean como una actitud como la de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.